Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim. Javerín Tobim es buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo un Kabbalat Shabbat, celebrando que comienza el Shabbat, este día santo del Señor, aquí en la comunidad entre amigos. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la palabra, la bajada que nos dio el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, para el día de hoy. Les comento a aquellos integrantes o a aquellos que se quieran, mejor dicho, sumar a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintovim@gmail.com, y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Bien, les voy a dar entonces el título de la reflexión de hoy, y el título es Bendita prueba Yosef. Bendita prueba José. Vamos a hablar obviamente de el José de Egipto, y vamos a analizar un poco su vida y distintas pruebas que él tuvo que pasar muy fuertes, porque son un modelo a muchas pruebas que nosotros quizás pasamos o vamos a tener que atravesar en el futuro, y vamos a ver cómo en realidad son formaciones que Dios nos da para nuestro crecimiento. Entonces, vamos a decir que José, en principio, como todos saben, era el hijo de Jacob, y Jacob en hebreo, nieto de Isaac, y que creció en Canaán, pero pasó la mayor parte de su vida en Mitzrayim, que es la tierra de Egipto. Vamos a analizar entonces en esta reflexión 4 pruebas puntuales muy fuertes que tuvo que atravesar Yosef o José. Vamos con la primer prueba. Fue rechazado por sus hermanos. José creció en una familia numerosa. Su padre Jacob tuvo 13 hijos, 12 eran hombres, uno de ellos era una mujer. Y Jacob había tenido estos hijos con 4 esposas diferentes. Pero había una que él amaba, que era su predilecta, que era Rachel en hebreo, que le dio 2 hijos que fueron José y Benjamín. Benjamín el más pequeño de todos. A Yosef, a José, todos sabemos que Jacob le regaló una túnica de colores. Él era su hijo preferido y tenía un sismonismo muy fuerte. Y eso le generó envidia a sus hermanos, que además esa envidia se empeoró, y el enojo que tenían hacia él, cuando él cometió el error, y esto es un detalle importante a tener en cuenta, él cometió el error de contar sueños que Dios le había mostrado. Ahora sí les pido que me acompañen a la palabra. Vamos a leer los primeros pasajes entonces de la reflexión de hoy. Vamos a ir al libro de Génesis, Bereshit en hebreo, al comienzo, en el capítulo 37. Vamos a leer los versículos de 5 al 11. Entonces, estamos en Génesis 37, versículos 5 al 11. Dice, y soñó Yosef un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿A causa de qué? A causa de que les contó este sueño del Señor. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o te señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Parecía que cada vez que José hablaba, como decimos aquí, la estaba embarrando más. Hacía más cosas para que cada vez le tenga más bronca. En realidad no estaba haciendo nada malo, pero los hermanos lo aborrecían. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondió, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué pasó luego de este sueño? Un día los hermanos estaban pastoreando el rebaño de su padre. Él fue por orden de su padre a verlos, le pidió que vaya a ver qué era lo que así pasaba, y ellos aprovecharon la oportunidad para deshacerse de José. Era tal la envidia y el odio que le habían tenido, que lo arrojaron a un pozo. No lo terminaron de matar, pero luego lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas. ¿Por qué precio lo vendieron? Este es un dato curioso. Por 20 piezas de plata. Después vamos a hacer hincapié sobre este dato.
20 piezas de plata era lo que en esa época se pagaba por un esclavo. Para ocultarle el hecho a su padre, fingieron que él había asesinado por un animal salvaje. Le mostraron la túnica de colores manchada con sangre. Vamos a establecer entonces aquí un principio bíblico que tiene que ver con esto de cuando Dios te muestra algo, una visión, una palabra, un sueño. Sé cuidadoso en quién le contás tus sueños o las cosas que el Señor te muestra. No son todos dignos de confianza, lamentablemente. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay cosas que Dios te muestra que son para vos. Hay cosas que son para pedir quizás consejo a un amigo. Como dice el proverbio, la multitud de consejos abunda la sabiduría. Recordemos que la palabra se dice de David. David se portaba prudentemente y Adonai estaba con él. Entonces, tenemos que hacer hincapié en esto. Hay cosas que el Señor te muestra que son para vos, ¿sí? Que seguramente con el tiempo se van a cumplir. Recordemos otro caso bíblico. Cuando Yeshua va a la transfiguración del monte, se le aparecen Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Mejor dicho, van Pedro, Jacobo y Juan, se aparece Yeshua con Elías y con Moisés. Él se muestra y les da un consejo y les dice, después por la historia, la palabra, no compartan esto todavía. Esto es para ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cosas que el Señor nos muestra que son para un tiempo que Él nos da la revelación y que las tenemos que guardar. Porque lo que vos ya soltaste con tu boca ya no depende más de vos. A José casi le cuesta la vida eso, haber compartido sueños que Dios le había mostrado hacia dónde Él lo iba a levantar. Entonces, lo que tenemos que destacar aquí es, en las pruebas hay que ser prudente. Segundo punto, vamos a la segunda prueba. En este caso la prueba se llama la mujer de Potifar, que fue la mujer del carcelero egipcio que lo compró a José. José fue llevado a Egipto, a Misraim, y vendido como esclavo. Y seguramente él se sentía confundido, triste y solo, cuando nos pasa a todos, cuando caemos en alguna esclavitud por pecado o porque tenemos que atravesar esa etapa, un divorcio, una quiebra financiera, un problema de salud. Generalmente nos pasa esa sensación de soledad, de tristeza, de angustia. Pero notemos este dato. Pero el Señor estaba con él, dice la palabra. En el medio de la prueba, Adonai estaba con él. ¿Eso qué quiere decir? Que la prueba que vos estás, sea económica, de salud, familiar, Dios está con vos. No estás solo. Es cuestión de buscar su presencia. Y la palabra que declara que junto con la prueba, Él te dará la salida. Pero no la estás atravesando solo. De hecho, David decía, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando pase, la vas a pasar. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas son para formarnos, para prepararnos, no para quedarme llorando, quejándome y en el medio de la prueba. La tormenta se sale. Esta leve tribulación momentánea produce un mayor y eterno peso de gloria. Es leve y es momentánea. La palabra jamás dice que las pruebas son para siempre. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a seguir con la palabra. Vamos a Génesis, Bereshit, capítulo 39, versículos 2 al 5. Mire lo que dice. Mas Adonai estaba con José en el medio de la prueba y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Él era esclavo. Siendo esclavo, Adonai estaba con él. Versículo 3. Y vio su amo que Adonai estaba con él y que todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar de su mano. O sea que no solo que estaba con él, sino que lo hacía prosperar, mientras él seguía siendo esclavo. Versículo 4. Hacía José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Adonai bendijo a quién, no solo a José, la casa del egipcio a causa de José. Nosotros como hijos de Dios, cuando estamos en medio de una prueba por donde vayamos, si buscamos de su unción, de su presencia, esa unción no solo que nos bendice a nosotros, sino que salpica a los demás. Por eso cuando un hijo de Dios está lleno del Ruach HaKodesh, de la presencia de Dios, esa unción irradia, expande, contagia a otros. ¿Sí? Vamos a notar entonces, en estos pasajes, dos puntos importantes. Adonai estaba con Yosef, con José, ¿dónde? En medio de la prueba. No lo abandonó. Segundo punto, la casa del egipcio, de un pagano, de un no creyente en Yeshua, por el Señor,
era bendecida a causa de José. La unción que irradiaba José salpicaba aún hasta los no creyentes. Esto mismo nos pasa a nosotros cuando estamos en un trabajo donde la gente no es creyente, cuando estamos en la facultad, donde estamos en el medio de una cama de un hospital. Podemos estar enfermos, pasando un problema de salud, una prueba. Sin embargo, Dios nos bendice igual. En su momento, probablemente, si es su voluntad, nos va a dar la salud. Pero nosotros tenemos que ser un canal de bendición donde estamos y hablar de Yeshua y predicar las buenas nuevas. Eso es salpicar a los demás. Principio bíblico. El Señor no te abandona en el medio de la prueba. Y eso es muy importante acordarlo. El Señor no nos abandona en medio de la prueba. He aquí yo estoy con vosotros, dijo Yeshua, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees en Yeshua? Hoy es uno de esos días, pero dice todos los días. Hoy, ayer, mañana, pasado, siempre está. Porque Él lo prometió y no puede mentir. Por lo tanto, no tenemos motivo para decir, Yeshua me abandonó, Yeshua se enojó. No, Él está. Es mi búsqueda de su Ruach HaKodesh que se encienda para empezar a irradiar luz y ser de bendición. El segundo punto que vemos en estos pasajes, en la casa de Potifar, es que la bendición que derrama en José o en cada uno de nosotros alcanza a otros. La esposa de Potifar, todos sabemos esto, acusó falsamente a José, a Yosef, de intentar acostarse con ella, cuando en realidad él había escapado de esa tentación. Vamos a ir a Génesis, Bereshit, capítulo 39, versículos 7 al 9. Bereshit 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 8. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí la mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y miren la declaración que hace ahora José. Esto es lo que le permitió no pecar. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo voy a hacer yo esto y pecar y fallarle al Señor? Cuando el Señor me está dando unción, está haciendo que en la casa de mi amo yo sea el encargado de todo. Me dijo, toca todo menos a tu mujer. ¿Cómo yo puedo hacer ese gran mal? Ahí vamos con un principio bíblico nuevamente. La santidad, que es lo que consagró José, se cuida con temor de Adonai. José lo que mostró ahí es temor de Adonai. ¿Qué es temor? No es miedo. El temor de Adonai es respeto a su palabra, es honra a la presencia y a la palabra del Señor. En definitiva, a la Torá. Yeshua es la Torá viviente. Cuando yo trato de honrar, con todas las fallas que podamos tener, pero yo trato y me esfuerzo por honrar, por guardar la Torá, eso es lo que me lleva a la santidad y al querer no pecar, que es lo que le pasaba a David. David decía, yo me deleito en tu ley. Cuando yo empiezo a amar la palabra, ya no siento la carga de no tengo que pegar por las consecuencias, no tengo que pegar porque Dios me va a castigar, ya no pienso en eso. Pienso como pensó José, yo no puedo fallarle a Dios, no quiero pecar porque no le quiero fallar a Dios, porque Él me ama, porque Él me salvó y yo dio su vida por mí. Ese es el motivo real. Yo no vengo a un Zoom porque me convoco un líder, porque me convoco un pastor, yo vengo porque amo al Señor. Yo no ofrendo o diezmo para la obra porque es una obligación, lo hago por amor al Señor, por amor a las almas. Por eso lo hago. Esa es la motivación correcta. ¿Por qué predico a las almas? Porque Dios me salvó y quiero que salven los demás también. ¿Por qué oro por Israel? Porque el Señor me puso amor por Israel, por el pueblo judío, porque es la niña de sus ojos. Y como yo tengo el corazón, me voy acercando al corazón de Dios, si en el corazón de Dios está primero eso, mis prioridades van a ser las mismas que las del Señor. Ese es el objetivo. En la vida, cada vez acercarnos más al modelo que es Yeshua. ¿Es fácil? No, no es fácil. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos pecamos, pero cada día me tengo que acercar un poquito más. Y cuando retrocedo o cuando cometo errores, rápidamente volver al eje, a la presencia del Señor. Y hacerlo que se llama Teshuvah. Como siempre decimos, arrepentimiento y vuelta al camino correcto. Vamos con la tercera prueba de la historia de Yosef, de José en Egipto. Esta prueba fue en la cárcel, probablemente la prueba más dura, o una de las más duras, fueron todas muy difíciles. Y notemos nuevamente, José fue encarcelado, pero ¿qué dice la palabra? Que Adonai estaba con él. Qué loco, ¿no? Adonai está en la cárcel con él. Uno puede decir, el Señor no está en la cárcel. El Señor está en la bendición, el Señor está en la prosperidad, el Señor está en la cárcel con él. Vamos a leer
Génesis 39, Bereshit, versículo 21. Génesis 39, 21 dice, pero Adonai estaba con José y le extendió su misericordia y le dio ¿qué cosa? Gracia, gracia es favor, favor delante de otros, en los ojos del jefe de la cárcel. Y lo pusieron como jefe de los carceleros, porque tenía el favor y la gracia de Adonai. ¿Qué pasa allí en la cárcel? La historia creo que todos ya la deben conocer. Dos compañeros de prisión tuvieron sueños que solo José podía interpretar, al igual que le pasó años más tarde al faraón. Y el Señor le mostró que en los sueños del faraón iban a haber, como todos saben, 7 años de hambruna y 7 años de prosperidad en Egipto, en toda la tierra de Egipto. El faraón, complacido de que él le pudo develar ese sueño que los grandes sabios de Egipto no podían, lo nombró su segundo. José pasó de preso en la cárcel a segundo gobernador de Egipto, el imperio más importante y más poderoso de esa tierra. Miren lo que Dios puede hacer en un segundo, ¿no? Si bien fue un proceso donde lo fue llevando, pero en un momento le dio un talento, un don de revelar los sueños. Y ese don le valió a José pasar de la cárcel a segundo gobernador de Egipto sin escala. ¿Todo por qué? Porque el Señor bajó su presencia sobre él. Ahora te doy este don. Esa fue su herramienta, esa fue la llave que le permitió ese recorrido tan importante de ser aparentemente un don nadie, que no era un don nadie porque tenía la presencia de Dios encima, a segundo gobernador del imperio más poderoso del momento. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, Primera de Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, y tomalo para tu caso o el mío en particular. Pensá en alguna prueba que atravesaste o tenés que atravesar. Salud, economía, familia, gente que no quiere aceptar ayuda, parientes tuyos. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podés resistir. Dios nunca te va a probar más de lo que vos podés. La palabra declara que nunca te va a poner mayor carga de la que puedas soportar. Dios es fiel. Dios no puede mentir. El que miente es el enemigo. Dios no está en su esencia. Adonai es luz y verdad. Sino que dará también, y esto es lo tremendo, dará también junto con la prueba la salida. La prueba en la que hoy te encontrás, o yo me puedo encontrar, sea cual fuere, Dios ya tiene la salida preparada, porque ya lo prometió. Eso nos tiene que dar una paz tremenda. Saber que la prueba va a pasar. Cuando pase por el valle sombra y de muerte, va a pasar. No es para siempre. El don, como dijimos, que le dio el Señor a José, fue el pasaporte para sacarlo de la cárcel y promoverlo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer hoy para meditar en este Shabbat es la siguiente. ¿Hay alguna cárcel en la que hoy te encontrás? De estas que nombramos. Para José fue literal la cárcel, pero vamos a hacerlo simbólicamente. Estás en una cárcel de salud, un problema muy grave que te diagnosticaron o alguno de tus seres queridos. Estás en un problema financiero, tenés deudas que contrajiste y no puedes salir, o te falta trabajo. Vamos a otra cárcel, familiar, problemas, conflictos con la familia, que quizás te amás, pero los conflictos están. Hubo peleas, hubo discusiones, quizás no están de acuerdo en que creas en Yeshua, esa es otra cárcel. Ministerial, quizás todavía no sabes cuál es tu llamado, cuál es tu servicio, no sabes exactamente hacia dónde Dios te quiere llevar. Estás en una cárcel. Vamos a un principio bíblico, de acuerdo al pasaje que vimos recién de la historia de José. Los dones y talentos que el Señor ya derramó en vos, porque ya los dio, son los que te van a hacer salir allí. Dios, la palabra dice que nos dio dones y talentos a todos. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si vos estás acá es porque Dios te llamó y a su vez te dio dones y talentos. Esos son la herramienta que te van a ayudar a salir de la cárcel que sea. Salud, economía, familia, ministerio. Vamos a ir justificarlo con la palabra, lo que estamos diciendo, que ese es el sustento de todo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1 dice, el espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí. Y quiero decirte esto, porque yo muchas veces escuché este error en las congregaciones. Habla un pastor, un líder y dicen el ungido. Ungidos somos todos. Si vos aceptaste al Señor, ya fuiste sellado con el Ruach HaKodesh.
El espíritu de Adonai, como dice acá en Isaías, está sobre vos y está sobre mí, porque ya hemos aceptado a Yeshua. Ya el Ruach HaKodesh mora dentro nuestro. Entonces, veamos qué se puede hacer con ese Ruach. Simplemente leyendo un pasaje solo, hay muchas más promesas. El espíritu de Adonai, el Señor está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y qué más. Comparémoslos con la vida de José. Y a los presos apertura de cárcel. Para eso ya tenés el Rúa, ya te lo dio. ¿Cuál es el problema? ¿No puedes seguir una deuda? ¿Tenés problemas familiares? ¿No sabés qué vas a hacer con tu vida espiritual? Dios ya te dio la llave. Está dentro tuyo y ese Rúa Jacodes. Es el espíritu de Adonai que está sobre mí, que me envió para eso. Entonces lo tengo que activar. ¿Cómo se activa? Con la búsqueda del Señor. No dejando de congregar, utilizando las armas espirituales, orando, ayunando, alabando al Señor, adorándolo, profundizando en la palabra. Esa es la herramienta. No empezar a buscar por todos lados quién me ayuda, quién no me ayuda, porque lo dijo el Señor claramente, lo dijo David en un salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai. Hizo los cielos y la tierra. No es con fuerza ni con ejército, sino con tu Rúa Jacodes, con el Santo Espíritu. Esa es la llave. El resto te va a traer dolores de cabeza. Obviamente, tenés un problema legal, orá y después consulta con un abogado, desde ya, porque es una persona idónea. Pero no vayas directamente a consultar al abogado, porque el abogado es un instrumento que te va a dar las soluciones a Adonai. El socorro viene de él. Él abre las cárceles, que es lo que le hizo a José. Vamos con la cuarta prueba y la última que vamos a analizar hoy de la vida de José, de Yosef. Y esta es difícil, que es el perdón de los hermanos. José tuvo que perdonar a sus hermanos, que nada más y nada menos lo quisieron matar. Parece fácil, ¿no? Cuando uno lee la palabra, uy, pero José con la unción lo perdonó. No es nada fácil. No es fácil perdonar a tu propia sangre si te han querido matar. Y a veces se cometen errores complicados, pero el amor de Dios es el que te lleva a hacerlo. El amor de Dios es el que te lleva a tener cada vez un perdón mayor y cada vez mayor misericordia. Jacob, el padre de José y toda su familia, vamos a continuar con la historia relatándola, vivían en Canaán, pero también fueron afectados por la hambruna. Esta hambruna que el Señor le mostró en el sueño al faraón. 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. También llegó a Canaán. 10 hermanos de José fueron a Egipto, a Mitzrayim, a comprar granos. Necesitaban alimento. Al ver a José, a Yosef, no lo reconocieron, ya que él estaba vestido como un egipcio, pero él sí los reconoció. Y aquí quiero hacer un paréntesis, muy importante. Estamos en una comunidad judío-mesiánica, ¿sí? Donde vamos a judíos y gentiles, pero a revelar al Mashiach y Yeshua, al Mesías judío. Y les voy a dar una llave, un secreto de lo que es el evangelismo al pueblo judío. ¿Por qué muchos judíos no pueden reconocer a Yeshua? Si bien hay un velo, que el Señor de a poco está corriendo, es un velo parcial, los tiempos proféticos se están cumpliendo, pero y hay un remanente que va a ser salvo. Pero ¿por qué al pueblo judío le cuesta tanto? ¿Saben por qué? Porque pasa como acá con José. José estaba vestido egipcio, no estaba vestido como hebreo. Su hermano hacían años y años que no lo veían. Cuando lo vieron, vieron un egipcio. Cuando el pueblo judío ve a un Jesucristo grecorromano, difícilmente va a reconocer un Masías judío. Por eso tenemos que esforzarnos en comprender la cultura, hablar de Yeshua en vez de Jesús o Jesucristo, hablar de Adonai, de Elohim, de Hashem, y no de Jehová. Utilizar los términos judaicos, que es la esencia del Mesías. Porque si no, le estamos mostrando un Mesías disfrazado. Es lo que le pasó a los hermanos cuando vieron a José. Ellos no vieron un hebreo. Ellos vieron un rostro vestido de egipcio y no lo reconocieron. Eso muchas veces pasa con el pueblo judío. En la medida que nosotros no mejoremos la forma en que le predicamos al judío y mostremos a un Mashiach que nació, vivió y murió como judío, que celebraba las fiestas judías, que guardaba el Shabbat, que enseñaba Torá, ese es el Mashiach que el pueblo judío está esperando, o en todo caso va a reconocer. Vamos a continuar con la historia de José. José tenía en ese momento para él una gran oportunidad de vengarse. Recordemos, sus hermanos lo habían querido matar. Y sin embargo, a pesar que le costó, porque le costó, de muchos dicen, sí, José fue y los perdonó. No fue así. José daba vueltas y pensaba y meditaba y le puso una copa y lo hizo a un hermano una treta que para comprometerlos. No fue que fue y los perdonó. Esto es una lucha muy grande, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
porque somos personas que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma están los sentimientos, la voluntad, las emociones. Hace poco tiempo, eh, un mes atrás aproximadamente, el pastor Rodrigo Peralta, que es un pastor de una congregación mesiánica muy importante en la ciudad de Rosario, amigo personal y amigo de la comunidad, nos dio una clase brillante sobre le recomiendo si pueden la vean, está en el canal de YouTube, que habla del liderazgo de David. Y uno de los primeros puntos que puso, dijo, nosotros tenemos que entender que David era una persona, y nosotros somos personas, y por eso a veces fallamos, y por eso estamos acá. Nadie es totalmente perfecto, totalmente santo, no sería creíble, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y en el todo estamos todos, menos en el Mashiach. Lo que sí tenemos, obviamente, es la gracia para volver al camino correcto y buscar la santidad. Porque la palabra también dice, sin santidad nadie verá al Señor. No es una excusa para pecar. Pero sí tenemos que ser íntegros, que es en realidad mostrarnos realmente como somos. Señor, soy esto. Estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, ayúdame. José, en este momento, mostraba una lucha personal muy grande con su alma. ¿Qué hago? ¿Los perdono? ¿No los perdono? ¿Lloro? ¿No lloro? Era muy fuerte lo que le estaba viviendo, porque sus propios hermanos muchos años antes lo habían querido matar. Y él no había olvidado eso. Y sus hermanos tampoco habían olvidado eso. Ahora, finalmente lo que hace es perdonarlos. Y eso es un acto realmente de humildad y de grandeza. Y es un ejemplo para todos nosotros. Y los perdonó de corazón. Y le da una declaración muy poderosa, que la vamos a leer ahora, que está en Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20 describe en un par de párrafos nada más el plan perfecto que Dios tenía para la vida de José y para la vida de todo el pueblo de Israel, e inclusive su familia, sus hermanos y su padre. Quisiste hacer mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien, para lograr que muchas personas se mantuvieran con vida como lo están haciendo hoy. Quisiste hacer mal, lo repito, pero Dios lo hizo para bien, para lograr que muchas personas se mantuvieran con vida como lo están hoy. Entonces aquí vamos a establecer algunos principios bíblicos nuevamente. Primer punto, no maldigas tus pruebas. No digas por qué me pasó esto, solamente me pasa a mí, Dios por qué. No es el por qué, sino es el para qué. Hay un plan muy importante de Dios de crecimiento y expansión para que luego lleves un mensaje a muchas más almas que también lo necesitan. Segundo punto, las pruebas son lecciones de vida que te promocionarán, como dijimos, a un nuevo nivel, para que el día de mañana puedas ministrar a muchísimas almas. El plan de Dios siempre es corporativo, piensa en función de cuerpo, no en función de individuo. Por eso somos una comunidad, comunión unos con otros y con el Señor. Bien, ahora vamos a anotar unos datos que cuando yo los estuve investigando realmente me volaron la cabeza, que es una comparación entre la vida de José y la vida de Yeshua, y vamos a marcar algunas similitudes entre estas dos vidas. Primer punto, José fue el hijo predilecto de su padre, y Yeshua también. Segundo punto, José fue vendido por 20 piezas de plata, antes lo mencionamos, el precio de un esclavo de su edad. Y Yeshua fue vendido por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo de su edad. Tercer punto, José comenzó su misión de preparar la salvación de Israel a los 30 años, la misma edad en la cual Yeshua inició su ministerio para salvar al mundo. Cuarto punto, cuando José ascendió a su cargo en Egipto, todos se inclinaron ante él. Eso fue lo que soñó. Se van a inclinar todos ante mí, aún su familia. Lo que es tremendo, que algún día todos doblarán las rodillas ante Yeshua. Y el último punto, de coincidencia. José proporcionó pan a Israel y salvó de la muerte a su pueblo sin pedir nada a cambio. Y Yeshua hizo lo mismo por todos los hombres que lo acepten como Mashiach. Y vamos al punto de los sueños ahora, porque seguramente tenés sueños desde niño, desde niña, o al día de hoy, o sueños nuevos que Dios quizás puso en tu corazón. Algo muy importante a destacar, que en ninguna de las pruebas que pasó, que fueron tan fuertes, de las 4 que hoy mencionamos, José jamás renunció a sus sueños. Jamás dijo el sueño no se va a cumplir, desisto, no lo voy a hacer. Nunca. Nunca renunció. Y pasó situaciones extremas. Eso es una enseñanza para todos nosotros. Jamás renuncies a los sueños que Dios puso en tu corazón. Tenés que luchar por tus sueños. Pase lo que pase. Pase la prueba que pase. Porque la prueba
es un canal de promoción a un nuevo nivel. Vas a salir mucho mejor de la prueba. A nadie le gusta atravesar los desiertos, pero son necesarios. Todos queremos llegar a la tierra prometida, vivir allí. Pero tenemos que tener en cuenta que primero hay un desierto. En el desierto hace calor, hace frío, pero es atravesando el desierto donde yo me fortalezco, donde yo crezco. Y en el desierto, la única que queda como alternativa es buscar al Señor. Porque en el desierto hace mucho calor de día, mucho frío de noche, las temperaturas son extremas y no hay nada. Si no buscas al Señor en el desierto, no sobrevivís. Para eso es la prueba. Por eso José fue tirado a un pozo. Cuando vos estás en el pozo es lo mismo. Si estás en el fondo, todo lo que queda es mirar hacia arriba, no hay otra cosa. Ya el fondo es fondo, como había predicado inclusive Pedro. El fondo es roca. El fondo es Yeshua. Eso es lo que te sostiene. De ahí todo para arriba. Y la tribulación es momentánea. Vas a salir. Vamos a cerrar con un pasaje. Salmo 126. Salmo 126, versículos 1 a 3. Salmo 126, del 1 al 3 dice, y esto es promesa del Señor, de Adonai. Cuando Adonai hiciere volver a la cautividad de Sión, de la esclavitud, seremos como los que sueñan. Hablando de los sueños, ¿sí? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con estos, grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros. Estaremos alegres. Y voy a cerrar con un breve testimonio personal, que gente de la comunidad de hace tiempo ya lo conoce, pero siempre se va sumando gente y está bueno recordar algunas cosas, pues tiene que ver con esto de los sueños y luchar pruebas. Yo he vivido muchas pruebas personales muy fuertes. Quizás la más fuerte fue en el año 98, cuando después de mi padre era comerciante próspero de antigüedades acá en el barrio San Telmo, que es un barrio turístico muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Yo vengo de una clase media acomodada, vivíamos realmente muy bien, con un piso entero, cuando éramos adolescentes, 2 autos 0 kilómetros, y debido a crisis financieras muy graves que suele haber en la Argentina, mi padre casi pierde todo, casi nos quedamos en la calle, pasamos de ser clase media alta a prácticamente no tener casi para comer, y yo estaba estudiando ahí en primer año de periodismo deportivo, y tuve que dejar mis estudios por un terciario privado y no lo podía pagar, y encima mi padre después puso un restaurante a nombre mío que yo no quería, porque él estaba endeudado de los bancos, y vinieron millones de problemas, de deudas, de juicios, de un montón de cosas. Yo era muy joven en ese momento, tenía 28 años, realmente se me vino el mundo encima. Al punto que me empecé a encerrar, me agarró una depresión muy grande, y no salía de mi casa, y en un momento no quise vivir más. Yo quería vivir y no quería vivir, hasta que un día atenté contra mi vida. Y el Señor no me permitió que me pase nada, porque había un plan grande del Señor. Pero estuve internado, no una, varias veces, porque me llevó un proceso largo salir. Y en una de esas internaciones, lo que fue una de mi cárcel, porque realmente estar internado en una clínica donde te controla los horarios de entrada y salida, donde te controla la comida, donde las visitas van de vez en cuando, en horarios. Pero un día, cuando me dieron el alta de una de esas internaciones, había 2 chicos que estudiaban en ese momento para pastores en una iglesia cristiana y me hablaron de Jesús, no de Yeshua, sino de Jesús. Yo casi ni sabía quién era, porque a mí me habían enseñado como judío en la primaria hebrea que eso era todo mentira, que era un falso profeta, un falso mesías. Y me acuerdo que me dijeron, si vos lo aceptás, él te puede cambiar la vida. Y yo ni siquiera lo hice con mucha fe. Dije, bueno, total, ya había probado con médico, con psicólogo, con de todo. Y nada me había funcionado. Pero bueno, dale, ¿qué tengo que hacer? Dice, si haces esta oración, aceptás al Señor, así comienza el camino. Hice la oración, lo acepté, comencé a ir primero a esa iglesia 3 meses nada más, después el Señor me llamó ya al judaísmo mesiánico. Y me acuerdo que una doctora en ese momento me decía, yo había hecho primer año de periodismo deportivo y mi gran sueño era recibirme de periodista, realmente. Y una doctora me dice, una psiquiatra que era una eminencia, usted no va a poder, me trata usted, me dice, usted no va a poder estudiar más de un año. Y a mí me da bronca cuando me dijo eso. Ya bastante problema tenía con todos los que yo estaba viendo, para encima me diga que no iba a poder volver a estudiar. Y resumiendo, el Señor me sanó de todo eso y no solo hice una carrera, sino que hice dos. Terminé un terciario de 3 años de estudio más una carrera universitaria, 7 años y medio de estudio con una tesis incluida. Y no es que estaba mal lo que decía, esa doctora estaba bien, el diagnóstico era ese, más de un año no iba a poder estudiar. Pero Dios tenía otros planes. Pero yo tenía que pasar esa prueba, porque si yo no pasaba esa prueba, nunca hubiera aceptado Yeshua.
Y si yo no hubiera pasado esa prueba de estar encerrado y medicado, nunca me hubiera fortalecido como Dios me fortaleció después. Cuando después vos ves que son leves tribulaciones momentáneas, no pasa nada, lo pasás con el Señor. Y voy a redondear el testimonio de esta manera. En el año 2011 me llaman de un canal de televisión acá de privado, de cable de la ciudad de Buenos Aires, y vi a mi padre en ese momento, él no creía en Yeshua, lo aceptó casi al final de su vida, en ese momento no, y me convocan para contar esto, más detallado mi testimonio, porque les había impactado. Y me acuerdo que mi padre me dice, no tenés que ir a contar eso. Yo, ¿cómo que no? Dice, no, no está bueno que vos cuentes algo tan privado a la gente en televisión. Y yo le dije, yo sí lo voy a contar, porque ese es el poder de Dios. Porque yo esa prueba no la pasé solo, solo no la hubiera pasado nunca. Pero a mí me aceptó Yeshua, me ayudó Yeshua. Y la gente tiene que saber que esa es la salida en medio de la prueba. Esa es la salida en medio de la prueba. Gracias amigos por sumarse hoy a nuestra reflexión. Para todos aquellos que quieran incorporarse a la comunidad Javerinto BIM, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerinto BIM. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom para todos, toda Rabá. Muchas gracias.